Bien, pues vamos ahora sí a iniciar la sesión del día de hoy. Pues buenos días nuevamente. Entonces, Bueno, perdón, ¿alguien quería comentar algo? no, estamos saludando. Buenos días, perdón, a todos. Ah, muy bien, gracias Heidi, buenos días. Bien, pues vamos entonces a iniciar este nuevo tema, este tema que se llama gestión emocional de los colaboradores. Y para iniciar quisiera yo empezar con una pregunta. Eh, que bueno, generalmente, pues esto, bueno, no generalmente esto ya lo han de ver repasado en varias ocasiones en las sesiones previas y también en las lecturas que les compartimos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es la inteligencia emocional? Y bueno, para contestar la pregunta, pues yo preparé una nube, bueno, vamos a construir conjuntamente una nube de palabras. Este, Profesor, ¿es inteligencia emocional o social? social. Hoy vamos a ver el tema de la inteligencia social, que es, bueno, ya lo han revisado, es una parte también de la inteligencia emocional, pero vamos a ver ahorita la definición concreta. Primero que nada, quería preguntarles las, los conceptos que ustedes asociarían a este tema de la inteligencia social. Sí, digamos, tiene que ver con la inteligencia emocional, pero vamos a verlo con calmita. Entonces les voy a compartir una liga en donde ustedes van a responder la pregunta: ¿qué conceptos están asociados a la inteligencia social? Déjenme ponérselos aquí en el chat. Espero que todos puedan verlo, darle clic. Le dan clic y cada uno va a poder ingresar pues 3 palabras que le vengan, que le inspiren, ¿no? O que le asocien, ¿no? A la idea de inteligencia social, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que empiecen a ingresar ustedes las palabras. Vamos a verlo como la vez pasada en la sesión 1 del módulo 2. Estábamos viendo la nube de palabras en la pantalla. Entonces vamos a ponerla aquí. Todavía nadie contesta nada, por eso no tenemos aún palabras, pero ahorita que empiecen a contestar, si cada uno somos más de 30, si cada uno pone 3 palabras, pues vamos a ver aquí una nube de cerca de 100 palabras. Obviamente, las que se repitan, como saben, ya tendríamos que ver palabras que se van haciendo más grandes. Pues bueno, y aquí ya tenemos algunas comunicación con los demás, algunas ya vemos que no están compartiendo. Asertividad ya se hizo más grande, sí, ahí hay y comunicación también, ahí hay coincidencias. A la medida que vayan participando, vamos viendo cómo se mueve, se aumentan conceptos. Empatía está ahí, sincronía, ya están empezando a entrar nuevas palabras, además de las que ya teníamos, empiezan a mover. Empatía y asertividad empiezan a competir bueno, es que tenemos empatía con acento, y entonces compite con empatía sin acento, pero bueno, está digamos, sobresaliendo junto con comunicación, la palabra empatía. Y tenemos ahí pequeñas palabras como socializar, como abrir hacia el diálogo, como sintonía, como autoconciencia. Perdón, profesor. Están en pequeño, pero están todavía ahí sumando, ¿no? Vamos a ver si aparecen nuevas o si se están incrementando las que ya tenemos. Van apareciendo nuevas: solidaridad, efectividad, colectivo, bueno, esta resiliencia, esta sincronía, acuerdos en común, trabajo en equipo, interpersonal, relación afectiva. Profesor, perdón por la interrupción, se trabó mi transmisión. ¿La liga por dónde la compartió, perdón? Por el WhatsApp, digo por el mensajero de aquí del Zoom, pero se las voy a compartir ahorita también por WhatsApp para que la vean. Gracias por preguntar, porque efectivamente no la estaba mandando por el WhatsApp, pero se las comparto en este momento.
Ya la deben estar pudiendo ver en su WhatsApp. Y seguimos viendo entonces. Bueno, pues ya tenemos, yo creo que eh, palabras que empiezan a ser importantes o coincidentes con la mayoría: comunicación, empatía, relaciones. Si sumamos empatía sin acento a empatía con acento, me parece que estaría por encima de comunicaciones, sería la preponderante. Posiblemente comunicación estaría en segundo lugar, relaciones posiblemente en tercer lugar, y vemos una serie de palabras importantes aquí. Bueno, pero fíjense cómo también tenemos relaciones, a relacionarse, que si la sumamos con relaciones, pues posiblemente también se vuelva del mismo nivel que comunicación. También tenemos comunicación sin acento, entonces sumaría también a comunicación. Pero bueno, también tenemos palabras importantes que no crecieron, como relaciones sociales, como interpersonal, como cooperación, relación afectiva, acuerdos en común. Tenemos ahí palabras, autoconciencia, palabras que nos sugerirían una vinculación interesante. Pero bueno, no crecieron mucho, pero bueno, vamos viendo cómo en este momento sería interesante ver, si nos da tiempo, repetir el ejercicio de la nube de palabras una vez que hayamos concluido la sesión, o a lo mejor el módulo, para ver si cambian los conceptos que tienen. O sea, seguramente que sí, pero bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a regresarnos a la presentación de PowerPoint. Y vamos a empezar a ver cuáles serían las definiciones importantes de lo que vamos a ver con profundidad el día de hoy. Entonces, bueno, como les anticipé, estamos aquí anticipando, vamos a ver este concepto de la inteligencia social. El concepto no es nuevo, o sea, no es algo que Goleman haya desprendido a partir de su propio cuño, aunque le dio una conceptualización diferente, y eso es lo que vamos a ver. En 1920, Edward Thorndike fue justamente el que propuso este índice de inteligencia, el índice de IQ, ¿no?, que pues buscaba medir la inteligencia de las personas, y que bueno, después pues ya autores posteriores, como Gardner, empiezan a cuestionar que sea la forma integral de inteligencia. Y bueno, pues ahora tenemos como cierta idea de que lo que está proponiendo Thorndike en 1920 pues es un tipo de inteligencia, ¿no? No todas las inteligencias o no toda la inteligencia, pero a partir de este análisis, estos estudios que hace Thorndike para tratar de buscar la medición de la inteligencia humana, pues él pasa en algunas reflexiones por esta definición y acuña este término. Es quien primero habla de la inteligencia social, pero la define como la capacidad de comprender y manejar a las personas. Si bien ya es una aproximación interesante de lo que hoy hablamos, o de lo que hoy deberíamos entender de inteligencia social, pues desde el punto de vista de Thorndike es más una visión del cálculo de las personas que tendrían que hacer para poder obtener los resultados de los demás, ¿no? De acuerdo a sus propios objetivos, ¿no? Así, ver, casi es una definición que raya en la idea de la manipulación de otras personas, ¿no? Es decir, la capacidad de comprender y manejar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, bueno, ya posteriormente, Goleman nos da una definición un poco diferente que quisiéramos a tomar, ¿no? Y vamos a analizarla. Dice: la inteligencia social es una aptitud que implica tanto el conocimiento del funcionamiento de las relaciones como un comportamiento inteligente en ellas. Es decir, ya ahora vemos que sí es la capacidad de comprender no solamente a las personas, sino, como dice Goleman,
el funcionamiento de las relaciones. Es decir, ya a partir de, bueno, de estos nuevos enfoques de la inteligencia emocional, o bueno, posteriores a Thorndike por lo menos, estos enfoques de la inteligencia emocional ya nos proponen que la inteligencia social sí parte, así como lo decía Thorndike, de comprender a las personas, pero más que nada de comprender el funcionamiento de las relaciones entre las personas y con las personas. Y bueno, no solamente eso, sino se agrega el comportamiento inteligente en estas relaciones. Entonces, una persona que aplica la inteligencia emocional entiende cuáles son las otras personas que se están relacionando correctamente y cuáles no, quienes se relacionan con inteligencia emocional, quienes no se relacionan con inteligencia emocional, y entender el funcionamiento, es decir, por qué quien se relaciona bien de forma emocionalmente con otras personas, por qué lo hace bien y por qué alguien que no lo logra hacer, qué es lo que le está fallando, ¿no? Y pues por lo menos entender estas situaciones, saber también en qué momento actuar, cómo actuar para mejorar la respuesta emocional de un grupo de personas, como dice aquí Thorndike, a las personas, pero bueno, en la inteligencia emocional son las relaciones, ¿no? Cómo relacionarnos, ¿no? Para despertar en otras personas las emociones correctas o cómo relacionarnos con las emociones correctas. Ahora, vamos a ver que la definición de Thorndike más adelante, ahorita no lo voy a profundizar, pero vamos a ver que la definición de Thorndike tiene un problema porque manejar a las otras personas generalmente, y por eso ponga la definición, generalmente nos va a traer algún tipo de problema de inteligencia social, ¿no? Es decir, nos puede generar importantes rechazos porque nos vamos a ver sospechosos, ¿no? Pero vamos a ver entonces un poco las razones por las cuales la inteligencia social no debe verse así como manejamos a otros, sino más bien entender las relaciones con los demás. Entonces, empecemos, ¿no? Con esto que tiene que ver con, vamos a ver la explicación de la inteligencia social a partir de algo que en la neurobiología se llaman las células espejo. Entonces, ustedes recordarán, ¿no? Aquí como está en la imagen, que imitamos las emociones de los demás. Cuando muestran emociones frente a otras personas, es decir, cualquier tipo, enojo, pero también felicidad, positivas y negativas, se activan los circuitos neuronales, es decir, estas células espejo que tienen la consecuencia el contagio de las emociones o la imitación, ¿no? Entonces, imitamos las emociones de otros, sí, no solamente en la expresión, como está aquí en la figura, alguien se asombra, el otro también se va a asombrar, pero no solamente se imita la gesticulación o el metalenguaje que incluye la expresión de los ojos, ¿no? El cuerpo, el movimiento del cuerpo, la posición, sino que también lo que estamos imitando es lo que sentimos. Si estamos en una multitud que siente miedo, nos vamos a asustar, vamos a ver que eso se contagia, ¿sí? Y entre más personas sientan miedo, más rápido nos vamos a contagiar, ¿no? Porque ese es el punto de las células espejo. Si hay una persona que siente miedo y está en un grupo de personas de 10 y los demás no sienten miedo, pues no nos vamos a espantar mucho. Pero si vemos que 10 personas se empiezan a espantar, seguro que sin saber qué está pasando, vamos a sentir miedo. Eso es lo que explica también los actos masivos, ¿no? de terror, ¿no? Cuando las masas empiezan a movilizarse, ustedes recordarán, bueno, si no lo recuerdan, en algún momento en el mundial que se realizó en Brasil, el mundial de fútbol, en algún momento en la playa de Copacabana, en una de esas pantallas gigantes en las que transmitían los partidos así de forma pública, estaba perdiendo Brasil, estaba a punto de acabarse el partido, y entonces ustedes pueden repetir la imagen, seguramente le encontrarán en YouTube, van a ver cómo de forma inmediata, sin ninguna explicación, las personas empiezan a huir despavoridas, ¿no? Es decir, lo que estaba sucediendo ahí fue un acto justamente de contagio emocional.
Evidentemente no bastó con que una persona se atemorizara porque fuera perdiendo Brasil o porque estuviera a segundos, a minutos de declararse la derrota de Brasil. La verdad es que pues no pasó nada y posiblemente no había nada que temer. Bueno, pues evidentemente la seguridad en el país, sobre todo en las zonas turísticas como es la playa de Copacabana, pues estaba fuertemente resguardada, ¿no? De tal manera que las personas seguramente tenían por lo menos un mínimo de seguridad como para que hubiese algo importante que temer en lo inmediato, por lo menos, pero si muchas personas sintieron temor, en el momento que perdía Brasil, pues vemos el efecto, ¿no? Y el efecto es un efecto impresionante, además inmediato, ¿no? Ese es el punto que hay que ejemplificar y lo podemos ver en otros eventos sociales, pero ese es un buen ejemplo como algo pasa, un grupo de personas repentinamente siente miedo y entonces la multitud que está ahí se contagia y todos sienten miedo y empiezan a huir, ¿no? Sin una explicación clara, ¿no? Pues eso es lo que pasa con las emociones. Ahora también pasa con las emociones positivas, ¿no? Eso lo podemos ver en los conciertos, lo podemos ver en las conferencias de los motivadores, ¿no? Que sin ninguna razón, ustedes pueden ver las grabaciones que las hay en YouTube de motivadores como estos optimistas como Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Donde, bueno, pues, sin ninguna razón las personas pueden ir a la conferencia y no tienen ninguna razón para estar felices, posiblemente muchas de ellas van justamente porque tienen profundas infelicidades, ¿no? Y necesitan motivación. Entonces van a esas conferencias y se contagia, ¿no? De alguna manera, lo que los demás están sintiendo. Si el motivador lo hace correctamente, puede transmitirles sentimientos positivos, ¿no? Y las personas que están presentes, basta con que algunas empiecen a sentirse felices realmente y empiezan a contagiar esa emoción positiva hacia otras personas y es un hecho que todas las personas que están en ese auditorio salen con una emoción positiva, ¿no? Motivadas, por lo menos ese día se sienten bien, ¿no? Porque se contagiaron, ¿no? Las emociones que vemos en los demás son contagiosas. Entonces, bueno, yo aquí les preguntaría, quisiera tomar 3 participaciones, ¿no? De los que están aquí de viva voz. Bueno, déjenme suspender para que les pueda ver las caras porque me cuesta trabajo cuando estoy compartiendo pantalla. Levantando la mano, alguien, tres participaciones porque quisiera que fuesen alguna experiencia que hayan vivido así de forma colectiva, así, algo que nos puedan ejemplificar, narrar de su experiencia, que tenga que ver con contagio emocional. ¿Quién nos quiere compartir? Adelante, Esperanza. Hola, profe, buenos días, compañeros, buenos días. Profe, yo quería compartirle, por ejemplo, cuando pasó lo del temblor, bueno, todas las veces que ha temblado y estoy en grupo, pues esa es una emoción, bueno, más bien el miedo, ¿no? Que ven en la cara de a lo mejor un niño o que empieza a llorar, se contagia de repente, ¿no? Entonces ahí tiene uno que tomar como el control aunque también uno está asustado y espantado por el resguardo de los pequeños, pues tienes que mantener la calma y poner tu mejor cara, ¿no? Obviamente estás preocupado por tus hijos, por tu familia en ese momento, pero bueno, empiezas a calmar a ese pequeñito porque si no todos empiezan a llorar. Entonces creo que Bien, es un excelente, ejemplo. excelente ejemplo, porque justamente en los niños es cuando, justamente como están en proceso de aprendizaje emocional, es en donde observamos, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué consiste la doble vía del contagio emocional o de la respuesta emocional, pero justamente ellos tienen una vía, le vamos a llamar inferior, ahorita la explicamos, pero los niños predomina la respuesta inmediata del contagio, ¿no? Entre los niños vamos a ver cómo uno llora y todos se ponen a llorar, efectivamente, ¿no? A lo mejor nosotros no tan rápido, porque vamos a ver qué pasa por un segundo momento. Gracias, es un buen ejemplo. A ver, tengo muchas manitas, nada más voy a tomar 3 participaciones. Ahorita seguimos con los ejemplos, me parece que todos les evocó algo, efectivamente. Irving, danos tu participación, por favor, tu experiencia, compártenos tu experiencia, por favor. Sí, yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo
que no me gusta ir a los conciertos, ¿no? No me gusta como que pagar para ver algo, no le veo yo la finalidad. Pero pues en algún momento he ido al Vive Latino, bueno, en varias ocasiones que me han invitado, y justamente en un último concierto, yo creo que también el calor pues de tomar unas cervezas, llegó un punto en el que salió un grupo y de repente todos empezaron a patear. Entonces las gradas se sintieron como empezó a cimbrar todo. Y al principio pues a mí me dio miedo, pero después cuando empiezas a ver la emoción de los demás y que todos están gritando, te emocionas y haces lo mismo. Entonces yo igual me puse pues, a hacer lo mismo, a patear las gradas, a hacer como esos pateos y te dicen, no, no te preocupes, no se cae o no pasa nada o no esto, y te llenas de emoción y de todo y sale el grupo a cantar y pues de repente gritas y demás. Entonces al principio puedo decir, no me gusta ir a conciertos, no le veo sentido, pero pues ya estando allá como que te contagias de esa alegría, de todo el euforio y pues entonces dices, "Ah, siempre sí me gusta". Eso es lo que me ha pasado. Exactamente, Irving. Pues sí, ese es una buena experiencia, es un buen ejemplo, porque justamente es eso que no podemos explicar, ¿no? Bueno, hoy lo podemos explicar más bien, ¿no? Pero, digamos, cuando no tenemos el conocimiento, antes de que la neurobiología explicara lo de las neuronas espejo, pues no podemos explicar por qué la socialización nos hacía tener ciertas emociones, ¿no? Y cuando eran emociones así grupales, pues cómo se compartían y pues le damos explicaciones místicas, ¿no? Que era las vibras, no sé qué, y las resonancias y la energía, pero pues básicamente es una respuesta efectivamente emocional, pero que surge por la socialización con los demás, ¿no? Y que, como vemos, se contagia. Ese es el tema principal. A ver, vamos a tomar la última participación. Me voy a disculpar con Monse, Angélica, Oscar, Malú y Lupita que levantaron la mano. Les vamos a dar participación, o si no la gustan compartir por el chat, ahorita las vamos leyendo rápidamente, porque sí, la verdad es que se nos va el tiempo, y si quisiera nada más tomar ejemplos para que reflexionemos adelante, porque ya estoy tomando demasiado tiempo, con la última participación. Perdón, ¿quién seguía de la participación? Como ya bajaron la mano, ya no supe a quién iba a dar la palabra. Es que usted dijo que al último íbamos a comentarlo, profesor. Ah, sí, pero voy a tomar la tercera participación. Me decía que me iba a disculpar con... Creo que yo seguía, maestro. Sí, claro, después Karina, de- ya recordé. Sí, bueno, buen día a todos. Hace unos días mi hermana viajó en el metro, en transporte público. Entonces dice que en la estación entre Coyoacán y Viveros hubo un apagón y se vio un relámpago. Y ella donde estaba sentada era de mujeres. Y solamente la persona que estaba al lado de ella sintió la misma desesperación al ver que se apagó la luz del metro y el relámpago de luz. Pero se dio cuenta que todos los demás andaban en sus audífonos, estaban platicando, otros simplemente como si nada. Entonces ella al platicarme esto en Axa de ustedes, pues me dio desesperación y siento que yo no viví ese momento. Entonces ahí yo pongo en juego la práctica de las hormonas, hormonas espejo. Y también Sí. a lo mismo que le pasó a la persona que iba al lado de ella. Solamente ellas dos se alertaron, sin embargo los demás que pasaban por la misma situación ni siquiera lo tomaron en cuenta. Sería todo. Sí, sí, claro. Y bueno, ahí vemos cómo nuevamente aportas un elemento que también vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Hay precursores de las emociones, es decir, se facilita mucho más. Por eso estos shows de motivadores, pues meten muchos elementos, música, luces, ¿no? Efectos especiales, imágenes, ¿no? Que ponen en sus PowerPoints, ¿no? Importantes, porque no solamente es la emoción que uno siente, sino que el contexto genera por asociación, es decir, nosotros tenemos ya sea en el cerebro reptiliano por aprendizaje, identificado cuáles elementos despiertan qué emociones, ¿no? O sea, si vemos un bebé, ¿no? Vamos a sentir cierta emoción, ese es un precursor, ¿no? La imagen de un bebé, o sea, cuando sabemos manejar los contextos, los precursores, podemos propiciar contextos que faciliten el contagio emocional, porque eso ya ayuda a que las personas estén
ya con ciertas emociones y nosotros podemos apoyar, ¿no? Con las emociones propias, el contagio de ciertas emociones que queremos que sean las positivas preponderantes en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, igualmente lo negativo, ¿no? Que hay que, en todo caso, si queremos construir una buena comunicación, una buena relación, una buena respuesta, pues habría que evitar, ¿no? Si ponemos un escenario tenebroso, ¿no? Con cosas que den miedo, pues las personas van a empezar a sentir miedo y va a ser difícil transmitirles una emoción positiva. Porque, bueno, pues hay precursores que ahorita, gracias por señalar, pues todas estas cosas que pasan en el contexto, ¿no? Algo que puede parecer peligroso, que no se abra una puerta, que se apaguen las luces, que haya relámpagos. Esto nos también contextualiza y propicia ciertas emociones en el grupo, ¿no? Entonces vamos a continuar con la presentación. Gracias. Ahorita vamos leyendo las participaciones porque, bueno, hay elementos importantes, como aquí el de Malú sobre un motivador, que dice que tenía suficientes fuerza para conseguir clientes mediante redes sociales. Sí, efectivamente, pues todo eso, esos elementos son los que utilizan, ¿no? Los que montan estos espectáculos de motivación y funcionan por lo que estamos diciendo, sí, efectivamente. Aunque sea un día, pues la gente se siente motivada, feliz ese día. Ya después llega a su realidad, ¿no? Como su vida no cambia en realidad, empiezan a darse cuenta que su vida es igual, que no ha resuelto sus problemas, que no ha enfrentado las situaciones, y bueno, a lo mejor con buenas ideas de la conferencia puede tratar de enfrentarlas, pero digamos, el estado de ánimo, pues no necesariamente le dura para siempre, ¿no? Porque ya empieza a encontrar otros precursores, ¿no? Otras interacciones, pero vamos a ver, entonces, perdón, se me atoró aquí la presentación, ya me pasé. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Que tiene que ver con las reacciones inmediatas, ¿no? Entonces, el cerebro social, bueno, ya cuando hablamos de inteligencia social, justo hablamos de estas células, de estas neuronas que nos invitan a imitar, ¿no? Que están en nuestro cerebro con la función de imitar, ¿no? Las emociones y expresiones de los demás, ¿no? Entonces, hablamos ya del cerebro social, ¿no? Estas neuronas interconectadas que generan una reacción positiva o negativa ante una experiencia, pues están arraigadas en nuestro cerebro, es decir, sí podemos decir que es parte de la natura humana, es decir, es algo que no necesita una explicación conductual, sino es una explicación biológica. Compartimos emociones como un mecanismo de socialización que está programado en nuestro ADN, ¿no? Y está, por lo tanto, en nuestro cerebro, ¿no? Entonces podemos hablar del cerebro social. Son estos procesos neuronales que se activan cuando interactuamos con otro. Pues las experiencias repetidas o las relaciones sociales van remodelando, ajustando este tipo de respuestas, ¿no? Como les decía a los niños que las van construyendo, pues reaccionan de forma más rápido, pero bueno, aquí por ejemplo, y como otras cosas, esto no es natural, digamos, no es natura humana que nazcamos. Si ustedes ven a un niño que todavía no está en procesos de socialización intensa, un bebé, lo saludan, pues no nos va a responder con un saludo, ¿no? Pero una vez que la socialización nos va sedimentando ciertas respuestas, ¿no? Pues las vamos asumiendo, ¿no? Entonces, alguien nos saluda y no usamos el razonamiento para decir, lo voy a saludar. Sí, ¿no? Bueno, a veces sí, ¿no? Pero ahorita voy a explicar por qué en la doble vía. Pero, la respuesta natural es pues, responder el saludo, ¿no? Aunque no lo conozcamos, ¿no? Es decir, hay muchos experimentos sociales donde a las personas en la calle las saludamos o les hacemos como que las conocemos y su primera reacción, después van a dudar, pero su primera reacción va a ser la reacción que está en el cerebro social, ¿no? Es decir, tú saludas a alguien y te saluda, ¿no? Tú sonríes con alguien y te sonríe. Tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y te va a responder, sí, pues bien, ¿no? Ya después dice, te conozco, y ya porque empieza a dudar, porque no te conoce, pero sus primeras respuestas son inmediatas y no son razonadas. Son cosas que respondemos. Y también tiene que ver, ahorita vamos a ver con la economía, ¿no? Tiene que ver con cómo respondes. Posiblemente, ustedes, a todos seguramente les ha pasado que saludan a alguien y no te devuelve el saludo, ¿no?
Entonces ya no te sientes feliz, ¿no? Y de repente dices, ¿y por qué me pasó eso? ¿Por qué no me sentí feliz? Si realmente yo no tengo problema con la persona, bueno, entonces vamos a ver que eso también, esas reacciones, también generan emociones contrarias. Si observamos o encontramos la reacción esperada por el cerebro social, entonces pues todo transcurre en cierta normalidad. ¿Por qué son reacciones que nos dan la señal de que todo está en orden? O sea, cuando yo salgo de mi casa y mi vecino me saluda, pues lo tengo que saludar, ¿no? A lo mejor nunca intercambio una palabra con él. Tengo vecinos con los que nunca he platicado, pero hay un saludo cuando nos encontramos, ¿no? Es decir, eso es parte de este proceso del cerebro social. Si yo no lo saludara, algo malo va a pasar, ¿no? Es decir, va a generar una emoción negativa porque ya hay una diferenciación, hay algo que no parece normal dentro de la interacción social normal, cotidiana, que tiene que ver con estas experiencias que vamos repitiendo. Entonces, el cerebro va también aprendiendo, ¿no? Y estas acciones que se socializan y que se repiten y que responden, son respuestas inmediatas a los comportamientos, a las interacciones con los demás, las vamos guardando, ¿no? O sea, pasan primero de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo y después pasan a una memoria emocional, ¿no? Una memoria en el cerebro reptiliano, que ya no la usamos en procesos de pensamiento superior, sino están arraigadas, sedimentadas y son respuestas ya programadas, ¿no? Pero aprendidas, que pasaron por todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces cuando aprendemos estas respuestas, tanto las positivas como las negativas, ya las hacemos de forma automática. Y también eso pasa con otras personas. Y eso tiene que ver con aprender si entendemos cómo funciona el cerebro social, pues también vamos entendiendo cómo relacionarnos con las demás personas y entonces ahí es cuando aplicamos ya inteligencia social, ¿no? Entonces, este tema de las conductas aprendidas, pues tiene que ver también con las emociones negativas y tenemos que saberlo, ¿no? Como no saludar, ¿no? Si yo no saludo a alguien, ¿no? Entonces, esta reacción, aunque es una reacción o es una reacción, digamos, no pensada, sí genera una consecuencia en la respuesta emocional de la otra persona. O igualmente, si en vez de saludar a alguien, le hago un gesto de descalificación, una señal obscena, pues también hay una respuesta a no estés rayando, por favor, la diapositiva, porque, bueno, ahorita no pasó nada, pero luego me desconcierta, me distrae y pierdo el hilo de la narrativa. Bueno, continuaba. Entonces, la respuesta también puede ser negativa, ¿no? Así, si hacemos una seña obscena, en vez de saludar, la persona también va a reaccionar de forma, con estos aprendizajes del cerebro social, no de forma razonada, aunque vamos a ver que después tenemos un segundo momento de razonamiento, pero reaccionan de forma inmediata con otra agresión, ¿no? Hay una negociación de emociones, ¿no? Que se mueven en el nivel del cerebro reptiliano, en el nivel de los procesos sociales aprendidos, sedimentados y arraigados en estas neuronas, ¿no? Que tienen que ver con el cerebro social. Entonces, ¿cómo funciona este cerebro social o más bien cerebro emocional? Porque negociamos, ¿no? O sea, a nivel interior negociamos emociones, ¿no? Es ese cerebro emocional que se convierte en el cerebro social cuando estas negociaciones se vuelven grupales, ¿no? Pero hay una respuesta, hay dos tipos de respuestas, por eso hablaba de dos vías. Vamos a hablar de la vía inferior, que es de todos, porque estamos hablando de las neuronas, ¿no? De todos estos procesos neuronales que actúan de inmediato porque son procesos, ya sea que están arraigados en nuestro cerebro reptiliano desde nuestro ADN, o ya sea porque son elementos o procesos aprendidos por la socialización y que se arraigan en estas partes del cerebro límbico, del sistema límbico, perdón, que es el cerebro reptiliano, y están en la vía inferior, ¿no? Es una respuesta emocional, ¿no? Sí aprendida, a veces en el ADN, pues una respuesta emocional inmediata, ¿no? Es lo que decíamos, saluda, saludo, sonríe, sonrío, seña obscena, me enojo, ¿no? Esas son las respuestas
que de inmediato las personas vamos a emitir una vez que alguien nos da bueno, socializamos, ¿no? Una señal. Es decir, cuando socializamos es inevitable tener emociones, ¿no? Eso ya lo vimos por las cuestiones neuronales, ¿no? Vamos con un grupo de personas, pues más, y nos empiezan a contagiar sus emociones. Pero vamos a pensar en la interacción uno a uno en este momento, ¿no? Para entender lo de la vía inferior y vía superior. Si tenemos una interacción uno a uno, vemos una persona y esta persona vamos a, como vimos en el primer ejemplo, si está sorprendida, nos vamos a sorprender, ¿no? Ya después vamos a pensar, pues, de qué se sorprendió, pero nos va a contagiar esa primera emoción. Esa es la respuesta emocional, ¿no? O si llegamos y nos sonríe, entonces hay una respuesta también en esa emoción. La vamos a copiar y nos vamos a sentir más contentos, ¿no? No solamente en la gesticulación, sino en, digamos, en los sentimientos que vamos sintiendo, a menos que veamos algo sospechoso. Ahorita lo voy a explicar, ¿no? Que tiene que ver con lo que el cerebro va registrando en la microgesticulación, ¿no? Pero, en general, si no es sospechoso, si su felicidad, su sonrisa, su buen estado de ánimo es auténtico, pues es posible que nos contagie, nos empecemos a contagiar en esta vía. También las emociones negativas. Después hay un proceso segundos después, hay un proceso en otra vía, que es la vía superior, que es la del sistema racional. Pensamos, ¿no? ¿De qué se sorprendió, no? Igual las personas que corrieron en algún punto, después de haber corrido, unos segundos después, se detuvieron, bueno, tal vez no se detuvieron, pero empezaron a pensar, ¿y de qué corremos, no? ¿Qué está pasando? ¿No? Posiblemente siguieron corriendo porque pues yo no sé qué está pasando, pero si todos tienen miedo, yo sigo corriendo, pero ya lo está razonando, ¿no? Y hay inmediatamente después de la vía inferior, entra en acción la vía superior, ¿no? Por eso digamos, hay literatura que nos dice piensa rápido, piensa lento, piensa rápido, ¿no? Así, no, nos invita a no actuar solamente con la vía inferior, ¿no? Sino tratar de esperar antes de dar una respuesta, digamos, que pudiese tener consecuencias en la interacción con otros, antes de dar una respuesta solo emocional, hay que esperar esos segundos que necesita la vía superior para razonar la respuesta que vamos a dar, ¿no? En el sistema racional. Entonces, pero en principio respondemos, ¿no? Eso se nota en la gesticulación. Si vamos en la calle y alguien es agresivo, ¿no? O estamos en un espacio donde hay varias personas y algunas de las personas son agresivas, lo vamos a notar en la gesticulación. La vía inferior va a responder de manera inmediata con emociones negativas, ¿no? También con emociones de enojo, emociones, pero la razón por la cual algunas situaciones se contienen y no termina en una pelea campal es porque aplicamos la vía superior. O sea, en principio vamos a ver que las gesticulaciones, todas las personas empiezan a sentir molestia, todas las personas empiezan a sentir algún enojo, pero la vía superior les da una posibilidad de razonar la respuesta. Y entonces la respuesta no va a ser solamente emocional. Si fuese así, pues empezarían con esa molestia, la reacción sería violenta también. El hecho de que algunas personas o muchas puedan contenerse, ¿no? Es que aunque lo vemos en su gesticulación, su estado de ánimo, su emoción es de agredir, su vía superior les hace razonar que eso podría empeorar la relación, podría empeorar la situación y no es la mejor forma de resolver esa situación social, ¿no? Entonces, esa vía superior hace que razonemos lo que estamos sintiendo en la vía inferior, ¿no? Otras situaciones que podemos plantear o otras consecuencias de esta doble vía, pues tiene que ver con también el razonamiento de las emociones con las que nos están contagiando, ¿no? Como por ejemplo ahorita el ejemplo o los ejemplos de los conciertos, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Es decir, por eso la gente prefiere ir al concierto que ver el concierto en televisión, porque si lo ves, a lo mejor no hay nadie contagiándote esas emociones, ¿no? Pero ya cuando estás ahí, esta socialización nos permite incrementar o sentir esas emociones que no sentimos en la soledad porque no hay quien nos las contagie, ¿no? Y ahí vemos cómo las personas empiezan a emocionarse, empiezan a sentir estas emociones de excitación cada vez más intensas y entonces nosotros empezamos a copiar esa emoción, pero pasa después por nuestra respuesta de la vía superior, ¿no?
Es decir, en las respuestas que damos, ¿no? Por ejemplo, en los conciertos, si nos sentimos seguros, ¿no? Entonces, posiblemente esta euforia puede empezar a tomar actos ya más racionales, ¿no? Como encender, ¿no? Prender algunos encendedores para iluminar, empezar a cantar, ¿no? Porque estamos viendo que hay seguridad de estas emociones. Razonamos por qué están excitados, razonamos por qué se están emocionando, y si esta emoción tiene un fundamento social positivo, ¿no? Es decir, nos convence de que va a ser en beneficio del grupo y de nuestras personas, entonces nos unimos ya de forma razonada, ya de una forma, con una decisión clara, ¿no? No solamente es una respuesta inmediata de sentir lo mismo, sino pienso en la vía superior y me uno al acto. Igual si es algo equivocado, ¿no? Si vemos que hay personas que están agrediendo, ¿no? Hay una trifulca en un estadio, pues nuestra vía inferior va a responder primero con un sentido tal vez de miedo, ¿no? Tal vez de enojo, dependiendo cómo esté la situación, y habrá algunas reacciones que en ese momento podríamos tomar y ponernos en riesgo, ¿no? Por eso la vía superior, unos segundos después, nos permite razonar la emoción que estamos sintiendo. Nos están contagiando, hay un contexto, hay personas que nos están contagiando emociones, ¿no? A través de estas células que se están comunicando con las nuestras. Este sistema neuronal está percibiendo el sistema neuronal del otro a través de su gesticulación, su conducta, la emoción expresada. Copiamos esa emoción expresada, la sentimos, ¿no? Y damos una respuesta. Primero, intentamos darle emocional, pero después la vía superior nos indica si es seguro, ¿no? Si tenemos que unirnos a la trifulca, ¿no? O si mejor nos resguardamos, si en vez de huir es mejor ocultarse, es decir, ya hay un proceso de razonamiento de qué nos conviene hacer en esas circunstancias, ¿no? Entonces, este es el proceso en el cual funciona el cerebro emocional. Pero cuando nos relacionamos con otras personas, estamos con un equipo de trabajo, estamos participando de un proyecto con otros, aquí las emociones pues tienen que ver con con este razonamiento de cómo nos podemos sumar o no al trabajo que están realizando los demás. Si nosotros vemos, esto es, digamos, a nivel de ejemplo nada más, pero para explicar cómo la vía inferior y superior y este funcionamiento del cerebro emocional nos puede ayudar a gestionar con los demás el trabajo, con las responsabilidades, simplemente hay que imaginar, si nosotros viéramos una oficina donde las personas están, independientemente del proyecto, podemos hacer un experimento social y lo comprobaríamos, ¿no? Veríamos que ponemos el mismo proyecto de trabajo, ambos tienen que hacer, no sé, el rediseño de un diplomado, ¿no? Y vamos a ver un equipo de trabajo, si ahí las personas que están trabajando están enojadas, están estresadas, se traen los problemas de su casa y por lo tanto están siempre pensando, preocupándose por la cuestión económica, etcétera, y además ponemos otros precursores, ahorita hablamos de eso. Entonces, lo que vamos a pasar es que uno puede llegar con el mejor ánimo de trabajar, pero nos vamos a contagiar, ¿no? Y la vía superior lo va a razonar. Y es posible que en el razonamiento digamos, bueno, aquí no vamos a tener un buen resultado. Y entonces también nuestro buen ánimo de trabajar empieza a decaer, ¿no? Y así le va a pasar persona a persona. Ese equipo de trabajo, por la condición emocional en la que se encuentra, va a transmitir, ¿no? Malas emociones, y la respuesta emocional y la respuesta de la vía superior de las personas también va a llevar a pensar, a entender que pues ahí no se va a tener un buen trabajo y también va a tratar, los buenos talentos van a tratar de abandonar ese grupo porque no es un buen grupo, ¿no? O sea, hay una situación emocional que no es cómoda, no es adecuada. Ahora, por el contrario, el mismo proyecto, ¿no? Si una persona llega a un equipo de trabajo y ve que las personas están contentas, ¿no? Se sienten entusiasmadas, empiezan a idealizar o a esforzarse por tener un buen resultado, a pensar en lo bien que les va a salir, ¿no? Y se sienten emocionadas por eso, pues la persona que llega se va a contagiar de esa emoción, primero en la vía inferior, y en la vía superior se va a dar cuenta que ese equipo de trabajo o ese proyecto o en ese equipo de trabajo, en esas condiciones, le genera un estado de bienestar también, ¿no?
y que las posibilidades de que de compartir el éxito, de compartir el logro, de este salario emocional que hablan en otros, digamos, se habla en otros temas, ¿no? Tiene que ver con la retención del talento, ¿no? Este salario emocional es esta buena sensación de bienestar que una persona puede experimentar, estar trabajando en un equipo, pues lo hace quedarse, permanecer, ¿no? Unirse y además esforzarse y cooperar mejor con los demás, ¿no? Pues así funciona nuestro cerebro emocional y tiene esas consecuencias. Y además, vamos a ver esto. Por otra parte, esto ya es lo que Gardner le llama la economía de las emociones, ¿no? Por otra parte, hacemos un intercambio de emociones, ¿no? Ya cuando estamos funcionando tanto la vía superior como la inferior, ¿no? Tenemos ahí una negociación, ¿no? Si observamos las imágenes, pues ahí podemos imaginar una circunstancia, una interacción completa en 4 momentos, ¿no? Si en el primer momento la chica de cabello oscuro sonríe y la chica del cabello rubio la ignora o pretende no responder a su sonrisa, fíjese cómo son puras gesticulaciones, ¿no? Eso es lo que copia el cerebro social, ¿no? El cerebro social se construye o construye sus respuestas a partir de la información externa, ¿no? Entonces la gesticulación es una de las principales fuentes de información del cerebro social para despertar emociones. Pues podemos tener una sonrisa y la otra persona no responde a la sonrisa, entonces el cerebro emocional va a negociar otra respuesta, ¿no? Si la respuesta no fue de felicidad, pues entonces vamos a hacer una respuesta como la número 2, ¿no? Y esa respuesta número 2, ¿no? Ya es una respuesta que pasa de la sonrisa a la duda, por lo menos, ¿no? Y eso puede sembrar en la mujer rubia, en la respuesta número 2, pues a lo mejor algo de rechazo, ¿no? Porque pues ya no le están sonriendo, ¿no? O sea, si su primera respuesta emocional de la sonrisa no fue otra sonrisa, pues a lo mejor su respuesta emocional es pues enojarse, ¿no? Esto puede suceder dependiendo de la educación emocional de las personas, ¿no? Hay personas que ante una sonrisa responden con algo defensivo, ¿no? Porque sospechan de la felicidad de otros, ¿no? Por su educación, si han tenido vidas duras, vidas difíciles, ¿no? Pueden haber aprendido ese tipo de comportamientos sociales, pero generan una respuesta en nosotros. Este es el tema de la economía de las emociones. Nosotros podemos provocar, por lo que acabamos de explicar del cerebro emocional, podemos provocar, y los demás también, pueden provocar una respuesta emocional en nosotros, en otros, ¿no? Este es todo un arte que practican, por ejemplo, los negociadores, ¿no? Un negociador, a veces los negociadores no quieren generar respuestas positivas, sino una estrategia de negociación puede ser que te desesperes, ¿no? Entonces, toda esta gesticulación, todos los precursores van orientados a generar tensión, a generar un estado de ánimo que te dé una respuesta negativa emocionalmente, ¿no? Desestabilizarte emocionalmente puede ser una estrategia para obtener una negociación rápida, ¿no? Lo contrario también, ¿no? Tener una respuesta positiva puede ser una buena estrategia para obtener una respuesta adecuada a nuestros intereses, empática, una respuesta que sea desprendida de un buen estado emocional de ambas partes. Pero hay una negociación, no solamente las buenas emociones. Generalmente si sonreímos, vamos a obtener como respuesta una sonrisa, ¿no? Por lo menos en la vía inferior. Posiblemente ya en la vía superior alguien puede decir, pues, ¿por qué sonríe, no? Entonces puede haber una respuesta de duda, de sospecha, de cuestionamiento. Tiene que haber congruencia, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Pero hay una negociación, aquí como vemos, si pasamos de la 2 a la 3, ¿no? Posiblemente la respuesta 3 de la mujer de cabello castaño provoca una respuesta 3 en la mujer de cabello rubio, en la cual ya empieza a sonreír, ¿no? Pero tal vez la 4 ya no quiere sonreír, ahí está el saldo. Por eso se llama economía emocional, porque al final de una interacción tenemos un saldo emocional, ya sea positivo o negativo. Interactuamos con una persona y el saldo es que nos deja con una sensación de una emoción positiva, nos deja contentos por haber interactuado, o nos deja enojados, en malestar, ¿no? Solo por la interacción, ¿no? O sea, si vamos caminando por la calle, o sea, a todos seguramente les ha pasado, ¿no?
que, por ejemplo, los oficiales de tránsito suelen ser déspotas, violentos, agresivos, ¿no? En la Ciudad de México no, porque aquí gobierna Morena, pero, pero normalmente sí, ¿no? En casi la mayoría de las ciudades, ¿no? Pero, digo, vamos caminando, y un oficial de tránsito nos aborda de forma tal vez no feliz, ¿no? Nos aborda de forma autoritaria, gritando, exigiendo, no solicitando, exigiendo una conducta específica de nosotros o prohibiéndonos el paso, ¿no? Y entonces, evidentemente, ya cuando termina la interacción, ya nos vamos por nuestro camino, sentimos esa emoción negativa, esa molestia, esa incomodidad, solo por haber interactuado con alguien, ¿no? Es decir, nada más pasó en nuestra vida más que encontrarnos esa persona. Bueno, no quiero ni poner ejemplos de eso, pero pues todos podemos imaginar, muchos de ustedes pueden imaginar cómo muchas veces han sentido tanto emociones negativas o positivas, terminan más contentos o más enojados o más enojadas, solo por haberse encontrado una persona. Pues ya me hiciste el día, o ya me lo echaste a perder, ¿no? Es decir, ese saldo emocional, lo que queda después de la interacción es el saldo emocional, ¿no? Y entonces por eso es una economía. Vamos negociando emociones, ¿no? Yo te sonrío, entonces tú me sonríes, entonces nos vamos con un saldo positivo. Yo te sonrío, tú me ignoras, entonces como tú me ignoraste, tengo un saldo negativo, entonces te respondo con una respuesta emocional o con con una respuesta que posiblemente despierte una emoción diferente. Aquí la estrategia fue, bueno, pues no seas mala onda, y entonces ya sonríes, pero ya me vale gorro, ¿no? En la respuesta 4, ¿no? Es decir, le devuelve, esa negociación del saldo emocional, le devuelve también una emoción o genera, pues sí, le devuelve el generarle una emoción que no sea positiva, ¿no? Cuando alguien se siente agredido, ¿no? A veces hace algún comentario, una conducta, para generarte la molestia que tú le generaste, ¿no? Si tú puedes hacer con intención o sin intención un comentario que puede ser molesto para alguien, la persona te responde con gesticulación, con conducta, con una emoción que busca producirte una emoción negativa para dejarte en ese saldo, ¿no? Es decir, responde, ¿no? O sea, y todo eso pasa por la doble vía, ¿no? Primero emocional, siente la emoción, la razona y dice, me hiciste sentir mal, ahora yo te voy a hacer sentir mal. O al revés, me hiciste sentir bien, pues te voy a responder de forma amable para que te vayas con un saldo positivo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa negociación de emociones que son Garner las explica como transacciones emocionales que concluyen en un balance positivo o negativo. Y bueno, son interacciones tanto aisladas, ¿no? Como las que influyen a la vez en las respuestas posteriores, ¿no? Lo que decía, que las personas pueden decidir darte una respuesta para, pues, para generarte un saldo emocional similar al que le generaste, porque no se quieren ir así, ¿no? Es decir, pero también a veces nos vamos, ¿no? Hay una interacción con el oficial de tránsito, con una autoridad, ¿no? Que no lo hace de forma emocionalmente adecuada, nos genera emociones negativas y nos deja así, nos vamos con ese saldo, ¿no? Eso es, digamos, es inevitable, ¿no? Algunos motivadores dicen, no, pues tú tienes que darte cuenta que eso no te afecta, pero sí te afecta, ¿no? Es decir, el cerebro, esto de lo que estamos hablando es natura humana, el cerebro va a reaccionar, nos guste o no. Nos vamos a, si vemos un precursor negativo, ¿no? En un escenario, cuando vamos en algún contexto de nuestras vidas, vemos algo negativo, ¿no? Algo violento, algo desagradable, nos va a afectar, ¿no? Emocionalmente. Eso estemos o no de acuerdo. Bueno, alguien está aquí, justamente lo que estaba yo diciendo. Esperanza dice, si eso le genera malestar, sí, me quedo con saldo negativo, correctamente, ese es el punto. Ese es el saldo negativo. Si tuviera generado felicidad, es ese saldo positivo, ¿no? Generalmente en la inteligencia social lo que buscamos es generar saldos positivos con los demás, ¿no? Para que nos respondan también positivamente. Es decir, esto de la negociación es muy importante, ¿no? Justo por eso lo destaco. Si yo voy sembrando sonrisas, voy sembrando expresiones, voy sembrando empatía, voy sembrando emociones positivas, entonces en esa negociación esperaría recibir una reacción, no como la que estamos viendo aquí que termina en algo negativo,
sino una reacción en cadena de interacciones, transacciones de emociones positivas. Me van a devolver una emoción positiva en la mayoría de las ocasiones. Vamos a ver qué circunstancias de sospecha, ¿no? Pero ahorita lo explico, ¿no? Ahora sí, también hay precursores, ¿no? O sea, no solamente es la situación en la cual nosotros expresamos una emoción ante los demás, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, en la imagen vemos una persona que no está interactuando con nadie, ¿no? Está escuchando una canción o algo, ¿no? Una grabación, un audiolibro, algo está escuchando, ¿no? Ese es un precursor, ¿no? Es decir, la música, los sonidos externos, también el contexto, ¿no? Son precursores, y son estímulos que también los recibe la vía inferior, ¿no? Y generan una reacción, que también la racionalizamos, ¿no? Pero generan una primera reacción que, pues, también va directamente hacia nuestras emociones. Dice, aquí Gabriel me está mandando un comentario, dice, en mi trabajo hay una compañera que siempre llega sonriendo y nos contagia a todos de buen humor, aunque tengamos sueño y estemos cansados del día anterior, efectivamente, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Del contagio emocional, ¿no? Cuando vemos, inclusive, por eso existen los emoticones, ¿no? Es decir, eso es toda una disciplina, hasta vemos emociones donde no existen, ¿no? Eso es verdad, o sea, si ustedes ponen, por ejemplo, hablando de los precursores, si pusiéramos, bueno, no solamente por eso podemos poner imágenes de personas sonriendo, o de la pura sonrisa, que ese es el caso del emoticón, o sea, el emoticón no es un rostro, ¿no? Es un círculo con dos puntos y una curva hacia arriba, ¿no? Una curva cóncava, ¿no? No es una cara, pero el cerebro, nuestro cerebro emocional, lo asocia a un estado de ánimo, ¿no? Es increíble que algo inanimado, nuestro cerebro, le asocia una emoción, ¿no? O sea, no, pero ese es el caso de los precursores, es el caso de los emoticones, ¿no? Nos contagian emociones, es decir, no es necesariamente que esté una persona físicamente sonriendo, aunque eso es importante, sí nos contagia, por esto que hablamos de la comunicación neuronal, pero como nuestro cerebro funciona así, por lo menos el de la vía inferior, ya después razonamos y decimos, pues claro, es un emoticón, no es una persona, ¿no? No hay felicidad en él, ¿no? Pero si nosotros vemos una fotografía de alguien sonriendo, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, ya nos genera una respuesta en la vía inferior, ¿no? Nos va a contagiar esa emoción, aunque la fotografía no tiene vida, ¿no? Y así podemos poner otros precursores, ¿no? Elementos que nos transmitan emociones positivas, ¿no? Porque nuestro cerebro inferior va a actuar así. Evidentemente, tiene que completarse la comunicación, ¿no? Si solamente ponemos precursores, pues a lo mejor las personas en ese momento, en ese primer instante, tienen una respuesta emocional, ¿no? Es por ello que el arte, ¿no? Nos genera una respuesta emocional, ¿no? Pero es momentánea. Ya después la razonamos y si en el razonamiento no hay elementos adicionales, ahorita lo vamos a ver, pues se agota el efecto, ¿no? Es decir, lo razonamos y decimos, bueno, pues el emoticón no tiene vida, ¿no? Entonces, en realidad no hay ninguna emoción y lo razonas, ¿no? Pero claro, obviamente el emoticón va acompañado de un mensaje, de una comunicación que sí proviene de una persona y entonces ya refuerza, ¿no? A través de la vía superior, la consolidación de un estado de ánimo más permanente, ¿no? Pero, bueno, ahorita estamos en este tema. Los precursores, por lo tanto, también cuentan. Nosotros queremos lograr una respuesta positiva con otras personas, pues no solamente, bueno, podemos generar un contexto en la organización que promueva cierto estado de ánimo, ¿no? Cosas como más iluminación, cosas como ciertos colores, ¿no? Que están asociados a la alegría, porque lo vamos aprendiendo, ¿no? En la vida. Si ponemos colores grises, negros, ¿no? Entonces no van asociados con la alegría. Si ponemos amarillo, si ponemos blanco, si ponemos verde, que va asociado pues a la paz, ¿no? A la convivencia con la naturaleza. Bueno, todos esos elementos que vamos, bueno, ponemos imágenes de personas felices, de personas que están satisfechas con su trabajo, ¿no? Si ponemos cosas así, vamos generando precursores, ¿no? Música que sea motivacional, ¿no? Para las personas. Bueno, ahí puede variar en gustos, pero podemos tratar de encontrar ciertos sonidos, ¿no? Que son
ayudan a la construcción, porque son precursores, ayudan a la construcción de un estado de ánimo, van generando este contexto positivo más la conducta que nosotros podemos promover, es decir, el estado de ánimo que queremos despertar, lo que tendremos que comunicar. Si queremos despertar un estado de ánimo de alegría, tenemos que llegar alegres, transmitir esa emoción, pero tenerla vivida para que el cerebro en la vía inferior registre las conductas y esas conductas las asocie a una emoción y tenga una respuesta de imitar esa emoción, ¿no? Bien, pues como decía, la vía inferior, ¿no? Es la más inmediata, ¿no? En hacer esas respuestas emocionales. De eso se echa mano mucho, por ejemplo, en la inteligencia emocional. De hecho, hay una disciplina súper padre, ¿no? Interesantísima, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con el análisis neuronal y todo, el cerebro emocional y el cerebro social, que es la disciplina de la inteligencia emocional artificial. Entonces vemos cómo el diseño de máquinas como robots, ¿no? O los personajes que aparecen para darte ayuda, para conversar contigo en los videojuegos o en los sistemas, en los programas, las plataformas educativas, que sale un asistente y te pregunta qué necesitas y todo, tienen programaciones para identificar las emociones de las personas, es decir, leer las características gesticulares y también para responder con ciertas características gesticulares y darle coherencia, ¿no? Y hacer que las personas no solamente tengan una interacción de información, sino una interacción de emociones. O sea, la inteligencia artificial hoy en día también va desarrollando, ya va avanzando a partir de sus conocimientos de la neurobiología, va avanzando en conversaciones o en transacciones emocionales, lo que Goleman le llama las transacciones emocionales, ¿no? Responder con una expresión emocional que busque una respuesta emocional y efectivamente del mismo sentido, y si bien en sentido contrario, hacer una respuesta emocional que vaya corrigiendo, vaya ajustando las emociones, todo eso ya está también en la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso parecen más humanizadas, ¿no? Las interacciones, pero pues no es que sean seres humanos, ¿no? Es que más bien esa es la forma de que se aplica el conocimiento del cerebro social y del cerebro emocional sobre el desarrollo de este tipo de robots, ¿no? Entonces, bueno, y todo esto se explica porque la vía inferior es la vía inferior la que tiene esta capacidad de contagiar emociones y generar respuestas inmediatas, ¿no? Casi todo esto pasa por la vía inferior. Si lo hacemos por la vía superior, ahorita vamos a ver lo que puede pasar, ¿no? Si nosotros fingimos una emoción que no tenemos, o sea, si no pasa por la vía inferior primero y decimos, bueno, pues no estoy contento, pero voy a fingir que lo estoy para poder contagiar una emoción, puede salir mal. Eso es la incongruencia, ¿no? Es decir, ahora, si la vía inferior utiliza precursores, bueno, obviamente, más bien, la vía inferior usa precursores complejos. Hay micro gesticulaciones. Es decir, hay elementos de la expresión, que puede ser corporal, puede ser la mirada, puede ser alguna gesticulación que no es muy perceptible para razonarla, pero que la vía inferior sí la registra, ¿no? Son los microelementos que si hay incongruencia en lo que vemos, nuestro cerebro va a reaccionar con sospecha, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, la imagen vemos una persona, o sea, como nuestro cerebro ya asociamos una serie de características, aquí podemos ver que la persona, pues, no está confiando, ¿no? No está confiando porque, pues, aunque nosotros podemos llegar inventando una emoción, diciendo, pues, vamos a inventar que estamos felices, ¿no? Si realmente no tenemos la emoción, ¿no? Si no hay congruencia a lo mejor está fallando algo, ¿no? A lo mejor falla nuestra postura, nuestro lenguaje corporal, a lo mejor falla la mirada, a lo mejor falla estos microelementos, ¿no? Parte de la gesticulación no complementa, nos vamos a ver sospechosos, ¿no? O sea, todos podemos recordar a alguna persona cuando decimos, está fingiendo, ¿no? Está fingiendo la sonrisa, es una sonrisa fingida, ¿no?
está fingiendo la felicidad porque en realidad está triste, ¿no? O en realidad está enojado, ¿no? Pero está fingiendo que no. Es decir, ¿por qué? Pues porque evidentemente lo que dijimos en la lámina anterior, ¿no? El cerebro, la vía inferior, ¿no? Responde emocionalmente de forma inmediata. Entonces, si una persona está enojada, al menos de forma inmediata no lo puede evitar, no puede evitar que su cerebro, que su cuerpo reaccione, ¿no? Ya después lo razona y dice, voy a fingir felicidad, pero esa incongruencia hace que sospechemos. No le creemos, pues, a la persona. Entonces, esa emoción no se contagia. La respuesta emocional que se va a obtener es de duda, ¿no? Es de sospecha por la incongruencia. Entonces, si nosotros intentamos manipular, como ahí quiero recuperar la definición de Thorndike, ¿no? Que la inteligencia social para él, a diferencia de la definición que vimos de Goleman, Thorndike decía que la inteligencia emocional en 1920, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Pero él señalaba que la inteligencia social era la capacidad de lograr que los demás realizaran ciertas conductas que nos favorecen, ¿no? Sí, y de alguna manera no es que esté del todo mal, es una primera intención, pero justamente, ¿no? No se trata de una cuestión instrumental, ¿no? Si lo intentáramos, si llegáramos y pues vamos a manipular a las personas, vamos a transmitirles una emoción de felicidad, al fin que su cerebro responde hasta con emoticones, ¿no? Pues vamos a hacer una sonrisa, una cara feliz, pero si no lo estoy, la reacción no va a ser de contagio de la felicidad. Por lo que voy a contagiar es la duda, la sospecha, ¿no? Por la incongruencia que están viendo en mi persona, ¿no? Si nosotros viéramos un emoticón, ¿no? Pero que no está bien hecho, ¿no? Sospecharíamos, a ver, ¿está sonriendo o no? O está enojado, ¿no? Si la curva no es correcta, ¿no? Sospecharíamos de su felicidad, ¿no? Hasta del emoticón. Entonces, con más razón en las conductas humanas, ¿no? Si nuestra cara puede ser de felicidad, pero nuestra expresión corporal no lo es, ¿no? Nuestra posición, ¿no? En vez de estar relajados, estamos tensos con los brazos cruzados. Aunque estemos felices, hay incongruencia, porque una persona que está feliz no tiene una posición física de defensa, ¿no? Entonces, ¿está feliz o está enojado, no? Hay información cruzada, y todo eso lo percibe el cerebro. Y entonces, dudamos, ¿no? Entonces, ahí la incongruencia, y lo mismo pasa con el contexto, ¿no? Es decir, todos estos precursores, no solamente la conducta que tenemos, sino los precursores del contexto, nos pueden llevar a que dudemos de lo que está sucediendo, de las personas que nos están tratando de transmitir una emoción, ¿no? Igual llegamos a un lugar donde las personas dicen, estamos bien felices, pero vemos un contexto donde las cosas no se ven tan felices, ¿no? Los resultados no son resultados de un grupo de trabajo que está entusiasmado, que está comprometido, ¿no? Vemos cajones desordenados, vemos pilas de folders sin arreglar, sin atender, ¿no? Vemos, a lo mejor vemos computadoras que no están trabajando de forma eficiente, vemos desarreglado el contexto, vemos basura, ¿no? Bueno, si vemos un contexto así de desmotivando, los precursores son de desmotivación, aunque las personas digan, no, aquí trabajamos bien motivados, pues vamos a sospechar, ¿no? Entonces tiene que haber congruencia para que las emociones se contagien de forma correcta, tiene que haber congruencia. Por lo tanto, fingir es una mala idea, ¿no? Sí tenemos que tener lo mejor es ser honestos con las emociones que sentimos, ¿no? Si por algo nos enojamos con el grupo, pues no debemos fingir felicidad, nos vamos a generar la reacción de sospecha de los demás, ¿no? Van a decir, no, pues ese es sospechoso, ¿no? Porque no es honesto. O sea, finge las emociones y sí se van a dar cuenta. Entonces, si sentimos enojo, pues lo más adecuado en ya en el uso de la inteligencia social es ser honesto, es decir, en este momento estoy enojado, pero voy a cambiar mi emoción para que podamos trabajar correctamente. Entonces, en esa honestidad, ¿no? De que sí me enojé, pero no va a haber consecuencias sociales, sino me voy a reponer para poder trabajar con ustedes mejor. En esa honestidad, pues empieza a construirse una congruencia donde las emociones se pueden negociar de una forma correcta, ¿no? Si yo me enojo y lo expreso, los otros van a regresar una emoción de enojo, pero la segunda vía puede entrar en juego, ¿no?
Y entonces invitar a un razonamiento de, bueno, si hay enojo, pero no lo necesitamos, ¿no? Vamos a cambiar la emoción. Entonces, la doble vía hace ya su papel completo y esta negociación, esta transacción, pero con congruencia, empieza a lograrse. Si queremos transaccionar estados emocionales con un grupo con incongruencia o fundados en la incongruencia, pues vamos a lograr más la sospecha, la desconfianza de lo que estamos haciendo que la cooperación, ¿no? Entonces, no es la definición de Thorndike la correcta, sino la de Goleman, en la cual tenemos que gestionar las relaciones, ¿no? No solamente la capacidad de lograr que otros hagan lo que queremos, ¿no? La inteligencia social, sino de entender cómo es la negociación emocional, cómo son estas transacciones en las emociones con los demás y poder gestionar la interacción, lo que nos va a dar esta posibilidad de lograr cooperación y por lo tanto un buen resultado en la inteligencia social. Bien, voy a dejar de compartir para, primero para leer los comentarios que creo que ya me salté. Nos dice Fernando, yo he escuchado que a modo de chiste luego preguntan, ¿estás feliz? Déjame ampliarlo para ver todo el comentario. La otra persona dice que sí, en ocasiones dicen, pues avísale a tu cara, supongo que ahí existe incongruencia porque esas actitudes no lo demuestran. Exactamente, esas son o sea, lo notamos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Es decir, esto es lo padre de la inteligencia social y emocional, que los ejemplos siempre son vividos, o sea, todos podemos recordar, pensar en cosas que hemos vivido que tienen que ver con la inteligencia social, no con esta transacción de emociones, ¿no? Cuando alguien dice, estoy feliz, pero no lo está, lo sabemos, ¿no? Por la incongruencia, ¿no? Y bueno, vamos entonces a hacer, bueno, primero les voy a mandar la pregunta para la asistencia y vamos a hacer una pausa. ¿Les parece? Yo tengo 10:17, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, nos vemos a las 10, bueno, ya cambió a 18, vamos a las 10:28. Tratamos de ser puntuales para que no nos vayamos como 11:30. Ya no nos falta tanto, pero sí quisiera terminar el tema. Y los dejo con la pregunta. Se responde, es una liga de un formulario. La pregunta la van a responder en línea, en el mismo formulario. La voy a dejar abierta hasta unos minutos después de terminada la sesión, para que no se estresen si ahorita mismo no pueden entrar o no tienen alguna dificultad para internet. Y bueno, cualquier cosa de todas maneras la arreglamos ya sea en el WhatsApp o en otro momento, si es que algo les pasa y no pueden contestar, pero en principio la voy a poner aquí. Yo les recomendaría que traten de contestar lo más pronto posible, y si no, un poco más tarde. Ahorita vamos a tomar el receso, nos vemos en 10 minutos, justo 10:28. Ahorita regresamos. Rapidísimo, nada más una intervención para comentarles que ya subí la presentación de ayer a la plataforma de Moodle, por favor, chicos, y también le subí el libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Échenle ahí un ojito. Y le subí también Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es un clásico que se trabaja muchísimo en temas de liderazgo, de relaciones interpersonales. Bueno, ahí lo pueden encontrar en la biblioteca. Eso era todo. Adelante. Gracias. Bien, pues, bueno, les decía, la pregunta va a quedar abierta en ese formulario unos 15, 20 minutos todavía después de la sesión, para que no se estresen, puedan contestar y tener ahí su asistencia. También la pregunta, pues, busca valorar su atención al tema. Entonces, bueno, vamos a continuar en esto. Vimos entonces lo de la congruencia en las emociones, y entonces aquí digamos, comentario necesario, una reflexión obligada. ¿Sí? Sí. Perdón por interrumpir. Es Ajá. que yo ya mandé y me compartió la pantalla de que se había enviado la respuesta. No sé si hay algún error y la tengo que volver a mandar. No, pues si te dijo que ya envió la respuesta, entonces ya se envió, ¿no? Ah, es que como dijo usted que todavía no tenía nada, fue antes de que dijera eso. No dije que no tuviera nada, dije que voy a dejar abierta la respuesta Ah, ok. minutos más para que Perdón. no la han contestado, no que no haya contestado nadie. Bien, vamos a continuar entonces
Un comentario, una reflexión necesaria es justamente la relación entre la empatía y el sistema moral. Digamos, ese es un sistema que también está en el mismo nivel del sistema límbico de nuestro cerebro, y está arraigado por otras razones y con otras funciones en nuestra conducta, pero hay una relación, ¿no? O sea, vamos a ahorita hablar más de la empatía, pero nada más quisiera ahí atender esto por el tema de la congruencia, ¿no? Si nosotros fingimos empatía, ¿no? Si nosotros fingimos una emoción que no sentimos, ¿no? Pero si lo que los demás están sintiendo va en contra de nuestro sistema moral, ¿no? Por eso pongo aquí estas dos posibilidades, ¿no? Alguien puede estar a favor del aborto, alguien puede estar en contra, ¿no? Entonces, mostrar incongruencias, decir, no, pues sí estoy a favor del aborto cuando no lo estoy, o estoy en contra del aborto cuando estoy a favor, pues sería un acto de suicidio social, ¿no? Es decir, hay riesgos sociales, ¿no? Porque hay consecuencias de las sospechas. Si yo voy y voy con un grupo que está a favor o está en defensa en defensa del derecho a la vida, o no, o bueno, y yo me junto con ellos y con tal de lograr su cooperación, digo, sí, yo también, el aborto es muerte, creo que está muy mal, ¿no? Pero yo no creo en eso, ¿no? Si yo estoy convencido del derecho de las personas a decidir en qué momento o bajo qué circunstancias no tener un hijo sería lo mejor en sus vidas, si yo estoy de acuerdo con eso, pues estaré siendo incongruente y entonces voy a parecer sospechoso ante esas personas y lejos de confiar en mí, pues van a generar una sensación de desconfianza. Ahora, si yo soy honesto con mi sistema moral y más bien adopto el principio de la tolerancia, puedo lograr mejores resultados, ¿no? Pongo este ejemplo del sistema moral porque es importante, porque esto va a pasar en todos lados, ¿no? Hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? No necesariamente tenemos que compartir las mismas creencias religiosas, no necesariamente tenemos que compartir los mismos principios políticos, pero podemos ser tolerantes y lograr una buena negociación, transacción emocional, pero siempre con congruencia. Es decir, es mejor ser honesto con nuestra posición moral, decir, bueno, yo estoy a favor o en contra del aborto, tú estás en una posición distinta, bueno, seamos tolerantes, ¿no? Y cada quien siente sus emociones sobre el tema en sentido contrario, pero podemos transaccionar emociones del trabajo, de otros temas, de forma correcta. Obviamente, si lo que nos convoca es el aborto, pues no nos queda más que no colaborar mutuamente, porque nos van a colaborar para que se legalice y otros para que se prohíba, y entonces eso sí va en sentido contrario, no habrá forma de colaborar. Pero si no es el tema, ¿no? Y nuestro sistema moral no es idéntico al de los demás, no debe ser un impedimento siempre y cuando actuemos con honestidad para mantener la congruencia, ¿no? Bien, hecho este señalamiento, esta advertencia, ¿no? Que tiene que ver con esto elemento de las congruencias, pues por lo tanto tenemos que entender que siempre hay una respuesta adecuada, ¿no? Y eso lo tenemos que razonar en la vía superior, ¿no? La vía superior nos permite razonar lo que estamos sintiendo y cómo eso que estamos sintiendo se puede o se debe expresar a partir de una respuesta que sea adecuada al consenso social y que permita mantener la congruencia de lo que estamos sintiendo y al mismo tiempo obtener una respuesta social adecuada, pertinente, ¿no? Es como lo que decía sobre las diferencias entre posiciones ideológicas, ¿no? Si que hay diferencias ideológicas en política, en lo moral, bueno, lo religioso, etcétera, pues lo que tengo que es primero ser honesto, pero además hacer justamente esta respuesta correcta, socialmente correcta, ¿no? Entonces, igualmente, sea una expresión de felicidad, sea una expresión de molestia, hay que saberla comunicar de la manera en que socialmente es adecuada, ¿no? Es decir, tenemos que dar respuestas a partir de los consensos sociales sobre lo que es correcto, ¿no? Sobre lo que es aceptable, no sé si correcto, pero lo que es aceptable por el grupo y por lo tanto nos permite establecer esta posibilidad de negociación de emociones con los demás, ¿no? Y bueno, y para ello es necesaria la congruencia corporal, por ello la honestidad sobre lo que sentimos es importante, ¿no? Si algo nos genera molestia, pero no queremos transmitir enojo, una
emoción negativa al grupo, tendremos que ser honestos, pero además la respuesta que demos debe ser adecuada. Es decir, si decimos, oh, estoy molesto y por lo tanto te voy a gritar y te voy a insultar, pues no sería una respuesta que nos permita abrir o permitirnos esta negociación de emociones, pero sí podemos decir que estoy molesto, pero sin embargo, estoy dispuesto a negociar las circunstancias, estoy dispuesto a entender qué es lo que está sucediendo para llegar a un arreglo justo, un arreglo equitativo, y entonces abrimos la posibilidad ya a una situación en la que podríamos negociar las emociones, pero pues a través de una respuesta que estamos adecuando, y por eso se llama adecuada. Producimos adecuaciones porque tienen que pasar por la vía superior, ¿no? Por eso cuando vemos una situación, siempre esta es parte de la educación que debemos aprender en inteligencia emocional y por lo tanto también en inteligencia social. Es decir, tenemos que esperar unos segundos, los segundos suficientes, la respuesta emocional, ¿no?, de la vía inferior para poder entender cuál sería la respuesta con la emoción que estoy sintiendo, cuál es la respuesta correcta, ¿no?, en estas circunstancias que sea adecuada al entorno social, ¿no? Y que, bueno, me permita, por lo tanto, mantener una transacción emocional correcta y no hacer una transacción incorrecta, es decir, mandar agresión para que reciba una agresión de respuesta. A ver, tendríamos que tener esa inteligencia social, ¿no? Es decir, ¿cuál será la respuesta en ese momento correcta para no recibir, a pesar de que yo voy a mandar la comunicación de una emoción negativa, no recibir en respuesta otra emoción negativa, ¿no? Quiero recibir en respuesta una emoción positiva o la posibilidad de negociar las transacciones emocionales que vamos a estar intercambiando, pues entonces tengo que pasar por la vía superior necesariamente, ¿no? Pues tenemos que darnos el tiempo, educarnos para darnos el tiempo de responder con la vía superior lo que estamos sintiendo, pero siempre con congruencia. Eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, para la congruencia, entonces tenemos que identificar, ya vamos a pasar al tema de la empatía, tenemos que identificar cuáles son los determinantes de la relación, ¿no? Si ya que estamos en esta situación en la que la vía superior va a lograr una buena comunicación emocional, pues, ¿cómo lograr entonces este nivel de empatía, una comunicación adecuada con los demás en un estado emocional o transaccional, una transacción emocional positiva? Pues uno, tenemos que tener una atención compartida, ¿no? Es decir, yo no puedo transmitir una emoción a otros si la persona no me está observando. Y tampoco puedo entender la transacción emocional que estoy logrando si yo no estoy poniendo atención a la persona para ver qué emoción está sintiendo, ¿no? Es decir, si yo lanzo mis interacciones, mis comunicaciones, mis emociones, pero no miro a las personas, yo estoy mirando la computadora, solo los quiero escuchar, entonces no estoy en esa atención compartida, esa atención completa, ¿no? Es decir, más vale hacer pausas, por ejemplo, si nos entra una llamada que tenemos que contestar, si hay un mensaje de WhatsApp que queremos contestar, hacer pausas, a ver, déjame contestar, tengo que responder la llamada, dame unos segundos y continuar para mantener esta atención compartida. La atención es escuchar la comunicación, pero también mirar el contexto y mirar las conductas, expresiones, expresiones corporales, posición, y permitir a nuestro cerebro que registre en la vía inferior todas esos micro gesticulaciones, todas estas pequeños detalles que nos van a permitir entender la congruencia de la persona, saber si tenemos que sospechar o no. Aquí este es un tema importante cuando nos dicen hazle caso a tu intuición, es que la intuición no es esa como magia, ¿no? Que nos advierte, ¿no? Que es que nuestro ángel nos está advirtiendo, no, es nuestro cerebro límbico, nuestro sistema límbico que ante la incongruencia nos dice, esto está sospechoso, ¿no? Entonces, si está sospechoso, pues hagámosle caso a nuestro cerebro límbico que nos dice, hay incongruencia, ¿no? Tal vez está fingiendo, ¿no? Está buscando, entonces tenemos que sospechar, así como las personas sospecharán de nosotros cuando tratamos de fingir emociones. Pero la atención es lo determinante para hacer una buena transacción emocional, ¿no? Es decir, si la persona no me está mirando y yo no lo estoy mirando, pues la transacción emocional no va a ser completa.
Si casi se basa en el mensaje hablado, casi no va a ser completa, pero además no nos permitimos justamente esta posibilidad de hacer uso de la inteligencia social, ¿no? Y de hacer uso de esta transacción emocional. Yo quiero transmitir emociones positivas, quiero contagiarlas, ya vimos que eso es posible, ya vimos que la naturaleza humana contagia las emociones a través de estas células espejo, pero si no nos están mirando, si yo no procuro una atención entre todos los miembros de un grupo, pues no se las voy a poder transmitir, por lo menos no de forma completa, ¿no? Si solamente escuchan que sí es parte de lo que comunicamos emocionalmente, ¿no? El volumen, intensidad, velocidad de la voz, pues claro que comunica una emoción y va a haber una respuesta, pero si la atención es completa, comunica mejor y la posibilidad de contagiar emociones positivas, pues es una posibilidad que está también sujeta a esta atención completa que puedo lograr en las otras personas y que si quiero esta transacción de la que estamos hablando, también debo poner en los demás para poder recibir toda la información y entender qué emociones estoy logrando, qué emociones me están respondiendo y estar negociando, haciendo esta transacción, esta economía emocional con los demás, ¿no? Y bueno, pues obviamente cuando logramos esto, podemos producir esta sensación de bienestar que da el saldo positivo de la economía emocional, ¿no? Es decir, si logramos negociar emociones positivas mutuamente, todo el grupo puede estar en un saldo positivo en esta economía emocional y por lo tanto estar en condiciones emocionales para cooperar, para trabajar, para seguir colaborando, ¿no? Y bueno, pues ahí ya viene la coordinación no verbal, que es lo que les decía, la congruencia, ¿no? No solamente lo que decimos, sino todo lo que expresamos les va a mantener en las personas esta transacción emocional. Pero, vamos a ver el siguiente tema. Bueno, este es un refuerzo de lo anterior, ¿no? Esto se llama rapport, ¿no? En la jerga del liderazgo, en la jerga de la comunicación, pues se refiere a esta comunicación que ya implica no solamente la comunicación verbal, o sea, el mensaje, ¿no? Sino ya es un ritmo, ¿no? Que llevamos entre el mensaje, lo emocional, y que hay una congruencia con los demás elementos que tienen que ver con el movimiento, con la sonrisa, con la mirada, con la posición del cuerpo, ¿no? Es decir, ahí estamos en rapport porque justamente ya estamos intercambiando no solamente mensaje, sino estamos intercambiando o haciendo una comunicación que incluye el mensaje, incluye esta transacción emocional, incluye esta transacción sobre bueno, del saldo positivo o negativo de lo que estamos sintiendo y lo vamos manteniendo, ¿no? Si esta negociación que vamos manteniendo saldo positivo porque intercambiamos emoción positiva, mensaje, emoción positiva con mensaje, eso es lo que llamamos rapport, es decir, hay una comunicación mucho más integral que incluye todo esto que hablamos de las neuronas espejo, ¿no? La transferencia de emociones, además de la transferencia de mensajes, ¿no? Y bueno, en la siguiente, ¿no? Solamente para destacar estos elementos no verbales, esto le llamamos protoconversación. Proto es como lo más elemental, ¿no? Es lo más elemental de una conversación. Aquí en este ejemplo de la fotografía, podemos ver cómo una persona adulta puede tener una comunicación, evidentemente no verbal, perdón, le puse un clic de más, puede tener una comunicación no verbal con un bebé que no habla, ¿no? Pero a través de las microexpresiones, ¿no? Las gesticulaciones, o sea, la comunicación, esa es la protoconversación, es lo que hace que una conversación sea o no rapport, ¿no? La protoconversación más el mensaje es lo que convierte en una comunicación en rapport, porque lo que están intercambiando en este ejemplo, el bebé y el adulto, es una conversación emocional, ¿no? Es una conversación en la cual se comunican estados de ánimo, se comunican emociones, y eso es la transacción que se hace a través de mensajes no dichos, ¿no? Con la mirada, con la expresión corporal, con el propio contexto o con la manipulación del contexto, ¿no? Cómo muevo las cosas, cómo tomo un objeto, no lo puedo tomar violentamente, lo puedo tomar de forma amable, todos esos elementos que tienen que ver con cómo interactúo con el contexto en el momento que estoy
conversando con alguien, son los elementos adicionales que tenemos que mantener en plena congruencia. Por eso la honestidad en la emoción es importante, porque cualquiera de estos elementos puede mandar un mensaje de incongruencia y entonces esta protoconversación se vuelve de desconfianza, ¿no? Ahora, Profe, ¿sí? ¿Quién es? perdón, soy yo, Meyali. Ujú. Es que dijo algo muy rápido, pero que considero muy importante, que dijo que la protoconversación más da igual al reporte. Más el mensaje. Ok, Sí, vale. perdón. Muchas gracias. Sí, perdón por haberlo dicho tan rápido. Lo que pasa es que a veces me estresa, pero bueno, sé que nos quedan 15 minutos, pero sé que si me quedo 5 más, no se van a enojar, ¿no? A veces me estresa que ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, tiene razón, Mayali, mejor dejar los términos bien claros, ¿no? Efectivamente, en la protoconversación, porque primero les pasé la diapositiva del rapport, bueno, pues la protoconversación es lo que complementa al mensaje, ¿no? Es decir, todo esto que comunicamos sin hablar, si le ponemos un mensaje, se vuelve una comunicación que incluye mensaje, pero también incluye una conversación emocional, ¿no? Y de estados de ánimo. Entonces, los estados de ánimo van modificándose según va fluyendo esta conversación que le llamamos protoconversación. Es decir, está por debajo, está acompañando la conversación de los mensajes que construimos con las palabras, ¿no? Entonces, con todo esto, ya con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy, construimos un clima emocional y se trata de hacer un clima emocional óptimo, así como el clima organizacional que en otra sesión hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la norma 35 de la Secretaría del Trabajo, pues aquí hablamos de un clima emocional, ¿no? Sí, los precursores cuentan, pero también cuenta las actitudes, toda esta protoconversación y los mensajes y la forma en que los damos con los demás, ¿no? Y eso va generando este término que es importante, que es la empatía, ¿no? La empatía supone entonces, o es el acto de reconocer los sentimientos de otras personas, pero compartirlos, ¿no? Aquí es nuevamente el tema, ¿no? Si no hay honestidad, o sea, si no compartimos la emoción, si no nos ponemos en los zapatos del otro para entender qué está sintiendo y poder permitirle que efectivamente haga esta transacción emocional con nosotros, ¿no? Si decimos ignorar, pues decir, no, estás triste, mejor. No, pues es una persona, ¿cómo le llaman? Tóxica, ¿no? Porque siempre está triste, siempre está enojada, ¿no? Entonces la evitamos, ¿no? Si nos educamos desde esos principios, ¿no? Que van en contra de la inteligencia social, ¿no? Es decir, yo voy a evitar todo lo tóxico, ¿no? Porque yo en mi individualismo solo me importo yo y solo importan mis emociones y las de los demás, son emociones que no son importantes para mi existencia y entonces solamente voy a tomar en cuenta las personas o las emociones positivas y me voy a alejar de las personas que expresan emociones negativas, entonces nunca voy a lograr esta posibilidad, ¿no? Si nosotros queremos un pleno desarrollo de la inteligencia social, tenemos que estar dispuestos a construir empatía con las personas que no necesariamente expresan emociones positivas. Si alguien está enojado, no basta reconocer el enojo. La empatía supone permitirle este contagio emocional. Entonces tenemos que ponerle atención, entender qué le está pasando. Claro, inevitablemente eso va a hacer, como ya lo vimos, por la forma que funciona nuestro cerebro, va a hacer que nos contagie la emoción, ¿no? Y a lo mejor decimos, sí tienes razón, a mí también siento enojo por lo que te está pasando, ¿no? Entonces ya estamos en un paso hacia lo empático, ¿no? Claro, si eso nos intoxica, pues alguien dirá, bueno, sí, ¿para qué necesidad tienes de sentir, de que te contagien las emociones negativas? Pues no es una necesidad emocional de tú quererte sentir así, pero sí es una necesidad para lograr una gestión correcta del clima emocional con las otras personas, ¿no? Es la inteligencia social, ¿no? Entonces, si yo logro porque así puedo lograr este intercambio, esta transacción, ¿no? Puedo ajustar la emoción que me transmite hacia una emoción mejor y mejorar el estado de ánimo de las otras personas, ¿no? Por eso responder, ¿no? Aquí, entre paréntesis, compasivamente, porque pues no siempre es así, ¿no? O sea, también podemos ser empáticos con las emociones positivas, ¿no? Si alguien está emocionadísimo por algo que le está saliendo bien,
pues reconocemos el sentimiento, entendemos por qué, no nomás decimos, bien, ¿no? Le ponemos un emoticón de súper bien, no, hay que entender, hay que ver toda la comunicación, ¿no? La protoconversación, construir una protoconversación con la persona, intercambiar gesticulación, entender qué está pasando y compartir la emoción. Y entonces respondemos en congruencia con estas emociones, pero como dijimos, con todo lo que dijimos antes, a través de la segunda vía razonamos cuál es la respuesta correcta, la respuesta adaptada al contexto para construir una transacción emocional que nos lleve a un estado, a la transmisión de un estado de ánimo correcto. Si la persona está angustiada, está preocupada, está enojada, ¿no? Lejos de pensar que sea tóxica, tendríamos que intentar entender y sentir esa emoción, compartirla, y una vez que lo logramos, dar una respuesta negociada para tratar de llevarla a un estado de ánimo y hacer esta negociación emocional en la que todos crezcamos en esta transacción, ¿no? Esa sería como el camino empático, ¿no? Para la construcción de emociones correctas. Pero el clima emocional también se construye con el resto de las condiciones de trabajo, no solamente es la comunicación, son los retos laborales, ¿no? Entonces, aquí la vía inferior responde al estrés. Esto del estrés ya no me voy a tener demasiado tiempo porque ya lo vimos en el módulo de los riesgos psicosociales, ¿no? Cualquier cosa nos puede generar estrés, ¿no? Y es una condición inherente al ser humano. El estrés en sí, ya lo habíamos dicho en ese módulo, no es que sea algo negativo o malo per se, pero el estrés nos puede generar enfermedad psicosocial por las emociones que despierta, ¿no? Entonces, un clima emocional óptimo es aquel que mantiene las emociones correctas y las sostiene en el tiempo, ¿no? Es decir, obviamente no solamente, por eso decía, no basta el discurso, no basta la comunicación, no basta la conferencia del motivador, tiene una duración, pero cuando la persona en su vía superior empieza a razonar su contexto, su realidad, si no se sostiene, pues vuelven las emociones negativas. Entonces, un clima organizacional, perdón, emocional óptimo es el que va manteniendo las condiciones para que exista un estado emocional positivo de forma más duradera. Y eso, por lo tanto, tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con el nivel de reto que tiene un trabajo. Si el reto es demasiado grande, es decir, el nivel de exigencia es muy alto, entonces generamos estrés y eso lleva a decepción, a enojo, a frustración. Ya lo vimos y por eso no hay que profundizar demasiado, porque ya lo entendimos en el módulo de riesgos psicosociales. En ese mismo módulo también vimos que cuando no se le pide trabajo a alguien, también es malo, ¿no? La subutilización, ¿no? Hay aburrimiento, hay falta de interés, ¿no? Hay pues, enojo, desesperación porque no se aprovechan sus oportunidades, ¿no? Incomodidad porque no se entiende sus talentos. Entonces, todo esto también va, o sea, lo contrario también genera un clima emocional no óptimo. El clima emocional óptimo y que mantiene esta posibilidad de sostener una transacción emocional positiva que sea permanente es cuando las personas tienen el nivel de reto justo. Es decir, que no está subutilizada, es que le pedimos un acto, una tarea que es adecuada a sus habilidades, a sus talentos, que le permite demostrar y sentirse a gusto con un buen resultado porque lo puede lograr y por lo tanto no le pedimos demasiado, no le pedimos cosas que la vayan a poner en crisis porque los resultados no están a tiempo, no los puede alcanzar, no tiene las competencias, está rebasada. Eso sería el estrés, ¿no? Entonces, el nivel de reto es importante. Debe ser un reto equilibrado que la persona permita sentirse a gusto, sentir satisfacción de haber logrado el reto, el trabajo, la tarea, ¿no? Y por lo tanto, la transacción emocional es congruente, ¿no? No caemos en la incongruencia de decir, bueno, pues te salió mal, pero te felicito, ¿no? No, es que eso es sospechoso, ¿no? Eso no ayuda, no es la transacción correcta, ¿no? Es decir, que nosotros podamos sentir verdadera satisfacción, verdadero orgullo por el trabajo de un colaborador, de un compañero, de una compañía de trabajo,
porque sea adecuado a las capacidades, al tiempo que dispone y por lo tanto, entonces esa persona, cuando le decimos, hacemos una transacción emocional y le decimos, es correcto tu trabajo, te felicito, sigue haciéndolo así porque los retos van a continuar. Entonces la persona le estamos transmitiendo y le hacemos una transmisión completa, es decir, todo un rapport, ¿no? Con todos estos elementos que hemos hablado, que tiene que ver con la protoconversación, que tiene que ver con la congruencia, con la posición, con la mirada, con la atención. Le hacemos toda esta comunicación, entonces hacemos una transacción emocional que tiene fundamento en el trabajo, no solamente en la manipulación, nuevamente la definición de Thorndike contra la de Goleman, ¿no? Es decir, no nomás se trata de, pues, fingir, inventarnos emociones, a ver si logramos una respuesta emocional, que a lo mejor la logras, ¿no? Pones música, pones cosas, haces todo un espectáculo, a lo mejor lo logras, pero se agota en el tiempo porque la vía superior empieza a razonar que no hay un fundamento emocional, un fundamento concreto, objetivo, que soporte esa emoción, que la justifique, ¿no? Y sin embargo, si el trabajo es adecuado, se administró de forma correcta, los resultados son congruentes a lo que se pidió y está bien hecho, entonces esta emoción se puede sostener en el tiempo porque la persona sabe en el momento que pasa a la vía superior, esta interacción que tuvimos emocional, esta negociación emocional pasa a la vía superior, entonces dice, pues claro, me están felicitando, se están sintiendo satisfechos, hay alegría, hay motivación porque hice un buen trabajo, ¿no? Porque hice lo que se esperaba, porque cumplí, porque pude hacerlo, ¿no? Y entonces, habiendo soporte concreto, toda el clima emocional logra sostener la emoción positiva por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ya con esto cierro y creo que vamos a cerrar apenas a tiempo, ¿no? El estado de ánimo óptimo, por lo tanto, se construye sí con el contexto, con todo lo que dijimos, ¿no? Los precursores, pero también con el trabajo, ¿no? Y con el liderazgo, ¿no? Si el líder es demasiado exigente, pone retos demasiado altos, ¿no? Por más que finja motivación, que diga, no, tú vas a poder, ¿no? No lo estás logrando, ¿no? Pero vas a poder, pues vamos a llevar a la persona al nivel rojo de esta curva que mide estrés y rendimiento, ¿no? Es decir, vamos a llevarlo a nivel donde esté estresado y cansado y va a acabar con síndrome de Burnout, con estrés, con todo lo que dijimos en los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, se puede sentir el mejor motivador, ese líder, pero si no logra un estado de ánimo permanente, si la persona no siente que efectivamente su trabajo refleja todo lo que le están diciendo. Y al contrario, empieza a construirse una idea de desconfianza, ¿no? Ya no confiamos en ese líder porque pues ahora sí que se la pasa choreándonos, ¿no? No es cierto que nos salga bien, nada más nos chorea, pero el trabajo sale mal, ¿no? Nos estamos siempre estresados, nos vamos siempre bien tarde, no logramos los objetivos, ¿no? Y nos da una sesión de motivación en la mañana para ver si se arreglan las cosas, pero no, entonces hay desconfianza, ya no hay credibilidad, no funciona si no tiene un soporte dentro del propio contexto del trabajo, ¿no? Es un soporte con la realidad, tiene que haber congruencia con la realidad para que la vía inferior, cuando se comunica con la vía superior, la explicación racional sea congruente con lo que estamos sintiendo. Si nos dicen, debes sentirse satisfecho, pues debe haber una razón para sentirnos satisfechos. Oye, debes sentirte feliz por el resultado de tu trabajo. Debe haber, cuando pasa por la vía superior y vemos, no, pues ¿cuál trabajo? ¿No? Entonces hay incongruencia, entonces se acaba la emoción y regresamos al punto inicial de estado de ánimo no óptimo, ¿no? Pero si la comunicación gira en torno a un elemento concreto, cuando tu vía superior dice, pues sí, efectivamente, nos salió bien, efectivamente cumplimos en el tiempo que se esperaba, efectivamente logramos los resultados que estaban solicitando, entonces ese estado de ánimo tiene un elemento, cuando pasa por la vía superior, por el razonamiento, tiene un elemento objetivo de la realidad que mantiene la congruencia y por lo tanto el estado de ánimo es perdurable, ¿no? Entonces, cuando vas a una conferencia de Cornejo o de cualquiera de estos motivadores y te dice que eres excelente y te dice que el éxito solo depende de que tengas las ideas correctas y sales y no eres excelente, ¿no? Y aunque pienses correctamente no te va bien porque te faltan cosas, te faltan habilidades,
te falta capacitación, te falta formación, te falta profesionalismo. Entonces, pues te das cuenta que no tiene un fundamento de realidad y esa motivación se acaba ahí, ¿no? Ahora, si de veras tenías eso, ¿no? Si de veras tenías buenas relaciones podías construir buenas relaciones con tu familia, si de veras había elementos sustantivos que tendrían que ver con que tu calidad de vida puede mejorar, con que tus ideas pueden prosperar, pues bueno, entonces esa motivación saliendo de la conferencia pues se puede sostener en el tiempo, ¿no? Ese buen estado de ánimo, esa buena emoción se puede sostener en el tiempo. Entonces, eso es lo que hay que lograr en el grupo de trabajo, en el contexto organizacional, ¿no? Ahora, la curva, la parte amarilla de la curva es lo contrario, es no pedir, ¿no? Es decir, el líder condescendiente, ¿no? Que dice, a ver, vamos a hacer un acuerdo, ¿quieren o no quieren trabajar? No, no pues eso, o sea, un profesor que llega, eso no pasa en la pedagógica, obviamente, pero un profesor que llega a la clase y saber, ¿quieren venir, quieren llegar a las 8 o a las 9:30? No, pues, obviamente a las 9:30, ¿no? Bueno, ¿quieren examen o todos 10? ¿No? Bueno, pues todos 10, ¿no? ¿Quieren clases, 8, de todas las clases o nomás 8 en el semestre? No, pues nomás 8, ¿no? Entonces, ese líder condescendiente, pues no les pone reto a las personas, entonces las personas saben que aunque les diga ese profesor al final, no, pues todos sacaron 10 excelentes, son unos excelentes estudiantes, pues no te la crees, ¿no? Pues casi no hicimos nada, ¿no? Así, nuevamente, no hay congruencia, ¿no? Con el estado de ánimo o la comunicación que te está intentando transmitir, ¿no? Y por muy bueno que se siente el profesor, muy buen motivador, pues seguramente, como estudiante, dices, bueno, pues qué bueno que no nos puso a trabajar, pero pues tampoco es que aprendimos un buen, ¿no? No me siento satisfecho de haber aprendido mucho. Me siento satisfecho de no haber ido a la universidad, pero no haber aprendido mucho, ¿no? Entonces, eso pasa en el trabajo, ¿no? Es decir, y bueno, como lo vimos, pues si la persona está todo el tiempo en una silla sentada, sin que le asignen carga laboral, sin que le pongan responsabilidades, pues genera aburrimiento, desinterés, ¿no? Apatía, y todo eso se convierte en un bajo rendimiento, ¿no? Y por lo tanto no hay un estado emocional óptimo, ¿no? Entonces, un clima emocional óptimo tiene que ver con mantener este nivel, ¿no? de reto, ¿no? Ahí se llama eficacia cognitiva óptima. La persona todos los días asiste a su trabajo porque tiene una tarea que sabe que puede cumplir, que está de acuerdo a sus habilidades y que le motiva a terminarla, a hacer el trabajo. Y si esto le incluimos ahora sí, y solo sí tiene esta base material, le incluimos elementos de la inteligencia social que tiene que ver con la comunicación, con la negociación de emociones, entonces vamos a lograr un nivel de eficacia adecuado. Bien, pues hasta aquí la exposición, el tema del día de hoy. Ahora sí que yo ya me estaba estresando porque pensé que no iba a acabar, pero bueno, 3 minutos más, pero logramos concluir con el tema como lo había planificado. No sé si quieran comentar algo, si tienen algunas preguntas, las podemos atender. Si tienen unos minutos más que quieran darle a la sesión, podemos atender preguntas o dudas. Y bueno, pues la siguiente sesión sería, como saben, ya en la Universidad Pedagógica Nacional a las 6:30, como siempre, ¿no? Bien, ¿dudas? Aquí tengo una manita levantada, déjenme ver de quién es. Ya la bajaron. ¿Eres tú, Angélica Izarrarás? Ajá, es Angélica, tiene la mano levantada Sí, todavía. adelante, adelante. Buenos días. Sí, bueno, tengo una duda con respecto al trabajo que tenemos que entregar la próxima sesión. Es sobre cómo se va a elaborar, de los materiales, la fecha de entrega. Y bueno, haciendo también un comentario sobre lo que nos decía, ¿no? Un profesor condescendiente o un líder así, no es que tengas un aprendizaje significativo, al contrario, es algo que solamente lo haces por compromiso, porque es tu labor, pero no porque lo disfrutes. Sí, Y exacto. eso sería todo. Si recuerden que la definición de una salud psicosocial es que tú encuentres un trabajo que al realizarlo
sientas satisfacción, ¿no? Si tú no sientes satisfacción de lo que estás haciendo, pues no hay posibilidad de salud psicosocial. Y eso es lo que justamente las herramientas de la inteligencia social, ¿no? Todo esto que hemos aprendido aquí, pues puede ayudar a que los colaboradores, a que gestiones a los colaboradores para que logren este estado de buen óptimo, de buena satisfacción en lo que están haciendo. Y bueno, claro, sobre el trabajo, pues el día lunes les vamos a enviar, tanto en la plataforma como en el WhatsApp, el caso, ¿no? El estudio de caso viene la descripción de una organización, la descripción de algunas, de algunos de los principales sujetos participantes en el caso, una situación que está sucediendo y 3 preguntas, ¿no? Que van a tener que responder, ahí como lo señalamos, hay unas características, ¿no? Con el máximo mínimo de cuartillas, letra Arial, etcétera, ¿no? Pueden usar otras bibliografías, no solamente la que nosotros recomendamos, pero sí responder con los temas que estamos viendo aquí. Las preguntas lo van a solicitar, ¿no? Y pues van a tener de lunes hacia la semana hasta el jueves, ¿no? Para entregarlo. Ayer nos preguntaban del día, pero bueno, Heidi propone que sea el jueves en la noche, digamos a la hora que termine el día, para que también el viernes no se estresen, o sea, ya no tengan esa carga, ¿no? De entregar el trabajo porque tenemos la sesión y el examen, ¿no? Entonces, pero bueno, esa sería la propuesta. También, digo, si tienen una contrapropuesta, la escuchamos, ¿no? Si necesitan más tiempo, pensamos que no necesitan mucho tiempo, o sea, es analizar el caso, solo hacen, digamos, si lo reciben el lunes, a lo mejor el lunes no lo hacen, el martes se ponen a analizar el caso, entre miércoles y jueves se ponen a desarrollar las respuestas de lo que se está solicitando, y creo que se puede desarrollar en un tiempo así, ¿no? Una guía para el examen. A ver, ¿quién levantó la mano? Gabriela, ahorita contesto lo del chat. Sí, Gabriela, después Amelia, adelante. Sí. Hola, buenos días, maestros y compañeros.